Bienvenido a Hoy Hablamos TV. Gracias por sacar de su tiempo, visitar nuestro contenido. Recuerde, por favor, suscríbase si no se ha suscrito. A las personas que se han suscrito, gracias por su apoyo. De la misma manera, recuerde, por favor, los like, comente y comparta nuestro contenido. Si nos ve a través de Instagram, TikTok o X, por favor, like, comente, comparte el contenido y seguirnos. Ya un poco más frío, queremos responder varias preguntas. Primero, ¿fue correcta la decisión de la juez en base a derecho? ¿Cuál fue el argumento que la juez Father and Son Autoritel, compañía netamente puertorriqueña, enfocada y dirigida en el cuidado para tu auto. Empleados comprometidos, entregados para darte la mejor calidad posible. Tratamos tu vehículo como si fuera nuestro. Estamos ubicados en Marina Bahía, Levittown, Guabaja. Te esperamos. Puedes comunicarte al número de teléfono 787-322-5604. que la juez Wanda Cruz Ayala, de hecho este caso ha caído en manos de unos jueces, oiga, que esto es increíble. Primero Nerisbel y ahora esta juez que yo esperaba que fuera la esperanza que le devolviera confianza a esta familia en el sistema, pero está bien, eso es otro tema. ¿Cuál fue el criterio que la juez usó para entender que Mayra Nevares debía de cumplir en probatoria en su casa? ¿Fue correcta la decisión de la juez? En derecho, ¿puede ella aplicar esto? Y otra pregunta importante, ¿por qué no se tomó en cuenta la información de la sociopenal? En derecho, ¿fue correcto los 15 años en probatoria? Vamos a tratar de contestar esas preguntas, así que por favor quédese en nuestro canal, que créame que al final esperemos demostrar si fue correcta o no la decisión de la juez. Vamos por lo primero. Voy a colocar unos minutos o segundos, creo que fueron unos segundos, de la sociopenal. Vamos a explicar la función de la sociopenal al momento de la sentencia. ¿Cuál es su función? Y yo quiero que usted escuche de ella misma, que lleva 25 años de experiencia en casos como estos, lo que ella expresa. Veamos. Lo mismo, ¿verdad? Han sido en mis 25 años, nunca había tenido que no fuera una impugnación, como testigo a cargo jamás algo así tan largo, ¿saben? Y como impugnación tampoco. Este informe, cuando se lee en totalidad, claro, no somos expertos en la ley, ¿verdad? No somos abogados, lo vemos todo como un ente general. Pero en mi informe, desde el inicio, desde la versión, que es la primera parte, la primera parte es las acusaciones y después la versión y por ahí sigue la historial social. En el informe, esos detallitos que yo he tratado de explicar en la evaluación de los medios. Dese cuenta lo que ella dice. En 25 años nunca yo he tenido que pasar por un interrogatorio como este. Eso automáticamente nos lleva a explicar algo. La juez tomó en cuenta la recomendación de la psicóloga, que no era parte del caso. La sociopenal no es psicóloga, puede ser una trabajadora social y va a trabajar el perfil social del acusado. No es un nuevo juicio.
Ella no concluye si la persona es inocente o culpable. A ella le entregan una persona que fue declarada culpable. Ella tiene que hacer una recomendación en base a la sentencia. ¿Cuál es el aspecto? ¿Esta señora puede estar en su casa bajo probatoria? ¿Sí o no? Esa es la respuesta de peso de la sociopenal, no de la trabajadora social. ¿Por qué? Porque la trabajadora social no forma parte del caso. Entonces, al momento de que la trabajadora social no forma parte del caso, ¿cómo usted puede contrainterrogar a la trabajadora social de cómo ella llegó al resultado o a la recomendación, primero, de que esta persona estaba arrepentida por los daños que había cometido? Por ejemplo, ¿cómo usted puede decir que está arrepentida si no le ha pedido perdón a los familiares? ¿Cómo usted dice que está arrepentida si los abogados le prohibieron comentarle a los familiares que le perdonara porque iba a afectar su caso? ¿Cómo una cosa mezcla con la otra? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó este 30 de enero? Que fue cuando se vio este caso. Lo que pasó fue bien simple. Hicieron un juicio dentro del juicio con un solo testigo favoreciendo a la defensa. Este testigo lo llevó, perdóname, este informe lo impugnó la defensa. Dese cuenta que la juez dice el peso de la prueba es de usted, abogado de defensa. O sea, es usted quien está impugnando la recomendación de la sociopenal. Literalmente dejaron al Ministerio Público sin los elementos para poder contrainterrogar, para poder aclarar, aunque vamos a la realidad. No hay que contrainterrogar nada. ¿Por qué? Porque ya el caso se vio en pleno. Ya la prueba se llevó en pleno. Mayra fue encontrada culpable durante el caso. Ok. ¿Surge nueva evidencia? Claro. Por ejemplo, que Mayra tenía una conducta de consumir alcohol. La sociopenal dice, y los abogados dicen aquí, que ella tenía problemas de alcoholismo. Y dicen, pero eso es un problema mental. Claro, ¿a qué están citando? El DSM-5. ¿Qué es el DSM-5? Mira la portada del DSM-5. El DSM-5 trabaja todas las condiciones de trastornos mentales de los seres humanos. Ahí que se trabaja el diagnóstico y el tratamiento. Y está probado que tanto el consumo de alcohol, la drogadicción, la adicción a los opioides, a la cocaína, a la marihuana y a cualquier cosa se diagnostica, y el DSM-5 hace unas recomendaciones para un tratamiento. ¿Quiénes usan el DSM-5? El DSM-5 lo usan psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Regularmente el psiquiatra es quien más rango tiene dentro de ese grupo, porque el psiquiatra tiene un poder que no tienen los otros dos, que es medicar. Y, por ejemplo, recluir. Una persona que tenga una situación mental, el psiquiatra puede recomendar que sea tratada por ejemplo, Campestrano, que es un lugar, y establece cuál es el tratamiento. Es un médico que se especializa, no es neurólogo, pero se especializa en trastornos mentales, lógico, ¿verdad? Y el impacto que eso tiene. Esa persona no fue allí a ese caso. No llevaron un psiquiatra. No llevaron a la psicóloga. No. La jueza le dio peso a la decisión de una psicóloga que no era parte del caso. Más se añade que durante el caso nunca la defensa insinuó o presentó evidencia que Mayra tenía situaciones mentales y por eso estaba sumergida en el alcoholismo. Nunca esa evidencia se presentó. Al contrario, siempre negaron que Mayra estuviera embriagada. De hecho, de primera instancia, refutaron la prueba de alcohol porque no se tomó siguiendo el debido procedimiento de ley. La jueza se le olvidó totalmente que a las 7 de la mañana Mayra Nevares dio 0.29 de alcohol en su sangre. La jueza pasó por alto que la sociopenal indicó que ya Mayra había tenido un accidente automotriz en Bayamón en el cual no hubo daño, ¿verdad? No hubo consecuencia, pero aún así no se detuvo. Continuó con el hábito de seguir tomando, pero la jueza
fundamentó su criterio en que Mayra era una paciente mental. Pero es que esa prueba nunca se vio en el tribunal. Nunca se ha podido probar si realmente Mayra era una paciente mental. Ella le dijo a la sociopenal que empezó a tomar alcohol literalmente por una amargura, por una ruptura amorosa. Que no era que llevaba toda su vida tomando, que previo a ese evento amoroso había tomado hasta un punto que había borrado, o sea, había pasado más de 60% y que en otras ocasiones había llegado a su casa sin saber ni cómo. O sea, por eso la sociopenal hace la recomendación. Esta señora no cualifica para una probatoria porque la suspendida no aplicaba. La probatoria, la sociopenal dice que no. La jueza se fue por el DM5. Entonces la defensa fundamentó la condición mental de ella, la cual nunca salió en el caso. En otras palabras, la defensa trajo una evidencia nueva, hizo un nuevo caso con un testigo que no tenía nada que ver con el argumento que ellos estaban trayendo y la jueza lo permitió. El Estado se quedó desnudo porque no había por qué llegar a ese punto. Por eso ella dice, yo nunca he estado tanto tiempo haciendo una defensa de esto y la jueza lo permitió. ¿Por qué la jueza permitió que dentro del juicio hubiera otro juicio? Ella debió detener en ese momento y decirle a la defensa, esto es una evidencia nueva que nunca salió en el caso. Eso usted tendrá que apelarlo. Si la jueza iba a tomar eso en cuenta, también tenía que tomar en cuenta, buscando un especialista neurólogo que explicara el impacto del alcohol en el ser humano. Cómo el alcohol afecta las capacidades motoras de la persona. Número 2, la jueza pasó por alto lo que el Estado ha invertido en educar al pueblo para evitar que se conduzca bajo los efectos del alcohol. La jueza pasó por alto, todos los accidentes que hemos tenido por personas conduciendo bajo estado de embriaguez. La jueza se fue. Citó desde 1938 que se veía la condición alcohólica. Alcohólica. La jueza diagnosticó que Mayra era alcohólica. ¿Con qué peso? ¿Con qué peso? ¿Cómo usted puede llegar a eso si usted es juez? Usted no es especialista en esa parte humana. Pero es que tenemos un problema. Los jueces creen ser especialistas en conducta humana. Usted no es especialista en conducta humana, usted es especialista en derecho. Esa es su área. Y el juez es un mediador que tiene que ver la ley e interpretarla como debe de ser. No imponer interpretación a lo que la ley dice. La ley 154 que se firmó el año pasado, que tiene como subtítulo la ley Natalia Nicole, que fue la que la fiscalía estaba citando, dice que se lo voy a poner, mírala ahí en la pantalla. Cuando una persona conduce de manera temeraria e irresponsable, son 15 años. No aplica lo de abandonar la escena. Mayra no tuvo la oportunidad de abandonar la escena porque el vehículo quedó sobre la valla. Mayra Nevares siempre negó. Mayra nunca cooperó ni con los paramédicos, ni con los oficiales, ni con nadie. Nunca cooperó. ¿Cómo usted me va a decir que esa señora está arrepentida? Entonces, yo no tengo problema, la psicóloga llegará a su conclusión, pero ¿por qué entonces no se permitió que se sentara la psicóloga? Entonces, cuestionaron a la sociopenal. La juez cuestiona lo que ella interpretó de la ley 122. Le voy a poner en pantalla lo que dice la ley 122. Ese es el inciso, si no me equivoco, 7.03. Déjeme corroborarlo. Eso es correcto. Estoy mirando la ley. Deme un segundito, por favor. Eso es correcto. Ahí está. El 7.03, que míralo ahí en la pantalla, dice manejo de vehículos de motor bajo los efectos de drogas o sustancias controladas. Abajo te dice las penas, las penalidades. Y te va diciendo, ¿verdad?
a la medida que va siendo agravado la condición, y hay unas penalidades adicionales. Más, si hay una situación donde hay una persona que fallece, entonces las cosas se complican. Que eso indica y recomienda de la misma manera una pena. Esta es la ley vieja, no con la enmienda de Natalia Nicole, que dice que son 15 años. Cuando vamos a la ley, en el artículo 7.06, que dice penalidades en casos graves, daño corporal a un ser humano, claramente dice, si a consecuencia de la violación a lo dispuesto en los artículos 7.1, punto 2, punto 3 de esta ley, un conductor causare grave daño corporal a un ser humano, incurrirá en un delito grave con pena de 5 años de reclusión. Y por ahí da una consecuencia de multa, y de hecho luego define que grave puede ser la vida de una persona, que en este caso, producto de que esta dama condujo bajo los efectos del alcohol y de manera negligente provocó la muerte de una persona. Ella citó la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que el Estado tiene la responsabilidad de siempre buscar la manera de rehabilitar a las personas. Estamos claros. Pero ¿cómo tú vas a rehabilitar a alguien que no asume consecuencias de sus acciones? ¿Cómo tú vas a decirme a mí que tú vas a rehabilitar a alguien cuando tú estás evitando que cumpla el daño provocado? 2. Vamos a la parte procesal del tribunal. Mayra hizo un daño a la sociedad, como muy bien dijeron los fiscales. Los fiscales lo defendieron muy bien. Lo que pasa es que la juez le hizo una trampa a los fiscales. La jueza literalmente dejó desnuda a los fiscales, sin los elementos para poder llevar un juicio justo y correcto. Y los fiscales defendieron, conforme al proceso del tribunal, la decisión de la sociopenal. ¿Por qué? Porque aquí no hay caso, vuestro honor. Ya el caso se vio y la señora es culpable. La sociopenal no va a determinar si se le violaron sus derechos. Esto no es una apelación. Literalmente esto no es una apelación. Literalmente esto es una decisión en base a si esta persona cualifica o no para la libertad bajo palabra, o perdón, la probatoria, y la sociopenal, que es la que tiene peso, dijo que no. ¿Qué hizo la juez? Dejó a un lado la decisión sociopenal y escogió la de una psicóloga que no era parte del caso, y eso es lo que yo quiero que usted comprenda. La psicóloga no era parte del caso. Y claramente hay una parte, que esa no la voy a poner ahora porque eso es parte de lo que transmitimos en el canal, véalo, cuando se transmitió el juicio, donde ella dice, esa pregunta esa pregunta le aplica a la psicóloga. La psicóloga es la que dice que ella se está rehabilitando. Yo no puedo concluir eso porque en base a mi análisis sociopenal, ella no cualifica para una probatoria. Ese era el peso. La jueza violentó todo eso porque aquí no había ningún caso. Número 2, durante el caso nunca surgió la evidencia que Mayra era una alcohólica. Ellos nunca presentaron eso en el tribunal. Ellos estaban tratando de negar. De hecho, en una cuestionaron si Mayra estuvo en el lugar. Que ella no era la que estaba en el volante, que era otra persona. Cuestionaron todo. Entonces usted permite que literalmente traiga nueva evidencia en una lectura de sentencia. Esta jueza se le fue la guagua. No hay manera que de una manera ni legal ni procesal ella pudiese concluir que Mayra meritaba una probatoria. ¿Por qué? Porque aquí hay un delito grave. Aquí hay una muerte. Aquí hay una muerte. Y el beneficio de la probatoria, aunque sea primer inciso, aunque sea primera violación, ya usted viene, se demostró por la psicóloga y por la trabajadora social que esto era una conducta que usted tenía, que fue en menoscabo, que usted nunca buscó la ayuda y usted continuó y hasta el día del juicio nunca demostró un grado de arrepentimiento hacia la familia. Y para poder fundamentar ese arrepentimiento como un método de rehabilitación,
Tenían que llevarla a un psicólogo, tenían que llevarla a un neurólogo. Eso es un caso nuevo. Mire, la ley le obligaba, sí le obligaba, aunque ella decía que no, le obligaba, vuestro honor, a 15 años en prisión. Y yo espero que el apelativo lo corrija ya. Aquí no hay mucho que analizar. Esto se le somete al apelativo y en 2 semanas el apelativo tiene que bajar con la decisión. Mayra tiene que ser ingresada a una cárcel 15 años. Cuando cumple el 20%, que entonces pida ser evaluada para salir bajo palabra. Eso es lo que va a aplicar. Eso no paremos. Así que la jueza erró en derecho. Hizo un juicio dentro de un juicio, dejando a fiscalía desnudo, sin los elementos para poder contrainterrogar. ¿Por qué? Porque aquí no hay que litigar sobre litigar. Esto como el caso del señor Ramón Ayala. Aquí ya no hay que litigar, ya se llegó a una determinación. Fiscalía probó más allá de dudas razonables que Mayra era culpable. ¿De qué? De conducir de manera negligente, bajo los efectos del alcohol que provocara la muerte de una persona y daño corporal a otra persona. Ella seleccionó la ley y aplicó las multas que aplican en ley. Sí lo hizo, pero la sentencia la sacó fuera de lo que la ley dice. Totalmente la violentó, malinterpretando la ley de rehabilitación, la recomendación o la imposición de la rehabilitación a nivel de qué, de la Constitución de Puerto Rico, que habla a nivel de los reos. O sea, tú tienes que estar dentro y el sistema tiene que buscar la manera de ayudarte a rehabilitar. Pues claro que allí termina su tratamiento con los psicólogos y los trabajadores sociales pertinentes, pero no en su casa viendo televisión y comiendo hot dog con ketchup y dándose la cervecita en la casa. No, eso no. No, que ella hace tiempo que no toma. Ya está tarde, ya el daño lo hizo, quiera Dios y que se aleje del alcohol. Pues entonces no es alcohólica. Porque si nunca entró en un programa de rehabilitación, el cual nunca se presentó allí, que ella entró a un programa de rehabilitación, pues entonces ella nunca fue alcohólica. Se le cae a la jueza. Se le cae el argumento. ¿Dónde está la evidencia de que ella estuvo en un programa de rehabilitación? No existe, porque no lo hubo. Vuestro honor se equivocó. Usted erró mal. Erró mal en derecho, erró mal en la sentencia. ¿Por qué? Porque usted permitió y usted fue parte de que la lectura de sentencia se convirtiera en un juicio dentro de un juicio, quitándole la autoridad al Estado para contrainterrogar de manera correcta, porque no había que contrainterrogar. Yo entiendo al Estado. El Estado no tenía que levantar ninguna alerta. ¿Por qué? Porque nada de eso se supone que en derecho se llevará a cabo. La jueza creó un ambiente en Arroyo Habichuela. Les pido perdón, vuestro honor. Usted hizo un circo en el tribunal con el propósito de beneficiar a un victimario. Yo no tengo evidencia de que hay una agenda. Yo desconozco. La mamá de Justin hizo unos comentarios. Ella vio quizá cosas que nosotros no vimos. Yo no voy a entrar en eso. Pero la realidad es que usted alineó todo el ambiente para favorecer a la víctima, que es el maldito problema, y perdóneme por esa palabra que tenemos en los tribunales, que nos importa un bledo la víctima, vamos a enfocarnos en el victimario, a pasarle la mano al victimario. Y por eso tenemos el sistema colapsado que tenemos. Por eso delinquir en este país vale la pena, porque no hay consecuencias. Esa es la triste y amarga realidad. Y yo espero que en los próximos días el apelativo corrija el error de la juez y Mayra tenga que cumplir su sentencia en cárcel como la ley manda. Como la ley manda. Eso es lo que aplica en derecho, no aplica otra cosa. Gracias por ser parte de nuestro canal. Recuerde, por favor, suscríbase, comente, comparte el contenido y nos vemos pronto en Borea Hablamos TV.